¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Daniel, Maite, Loredana, Ana, todo el equipo de Novagop. Yo juego en casa. Sabéis que estoy en la Diputación de Castellón, vivo en Valencia. Para mí es un honor venir siempre a las naves, Valencia Innovation Capital. Los que me conocéis sabéis que no soy nada tecnoapocalíptico ni nada cenizo con la tecnología. Y voy a hacer tres aproximaciones a la inteligencia artificial y al papel de los gobiernos locales intermedios a cómo interiorizar esa nueva tecnología y, sobre todo, cómo desplegar todo su potencial para evitar que eso se convierta en una nueva brecha digital. La ponencia, que es muy cortita, se llama La inteligencia de los gobiernos locales, brecha algorítmica y rol estratégico de las diputaciones provinciales. Decía que no soy nada apocalíptico, ni mucho menos, ¿eh? Me encanta la inteligencia artificial, pero dejadme que os haga 4 breves reflexiones respecto a lo que va a suponer la IA en los entornos institucionales, político-gubernamentales. En primer lugar, la velocidad. Este domingo se cumplieron 3 años de la presentación comercial del modelo 3.5 de GPT. Acordaros, GPT, que parece que haya pasado 10 años. Este domingo pasaron 3, o sea, celebramos su tercer aniversario. En 3 años la transformación ha sido absolutamente espectacular. Ya estamos en un modelo 5.1, con otros modelos de lenguaje, modelos fundacionales, un montón. Y esa tasa de adopción ya la hubiésemos querido para administración electrónica y otros procesos de transformación integrales. Por lo tanto, una velocidad de vértigo. Incluso se habla ahora de la propia burbuja de la IA. Si solo hace 3 años, ¿cómo va a haber burbuja? Pues bueno, parece ser que la burbuja está al caer. En segundo lugar, la intensidad. Perdonadme que os diga una cosa. Quizá ninguna otra tecnología desde hace muchos años ha impactado en el sector público con tanta fuerza como lo está haciendo la inteligencia artificial a todos los niveles. Desde dentro de la casa, los empleados, las propias herramientas, desde la calle. Ojalá los ciudadanos nos hubieran pedido con tanta vehemencia una sede electrónica en su momento o firmar digitalmente, ¿no? Nunca pasó. Pero, en cambio, los ciudadanos usan inteligencia artificial, los empleados por la puerta de atrás usan inteligencia artificial, plagamos nuestras webs de chatbots conversacionales y patata caliente en el seno de las organizaciones. Inseguridad, miedo. Hay muchos tecnoescépticos, hay muchos neoluditas, hay mucha gente que todavía, no es que no se lo crea, sino que le genera malestar, recelo, un desasosiego enorme. Yo no soy de ese tipo de personas, pero reconozco que otro tipo de transformaciones digitales, el gobierno digital, la administración electrónica, nunca generó esa sensación de peligro de las máquinas que se cernía sobre los humanos. Y ahora sobrevuela qué va a pasar cuando la inteligencia artificial sea lo suficientemente inteligente para aprender de sí misma, qué va a pasar con el hombre, ¿no? Ahí lo dejo. A mí no me genera ningún miedo, desde luego. Y en cuarto lugar, que va a ser objeto de la ponencia, el tema de las desigualdades. Venimos de un horizonte de 15-20 años donde la incorporación masiva de la tecnología ha traído causa en muchas de las desigualdades territoriales en España. Hemos hablado de brechas digitales, hemos hablado de analfabetos digitales, hemos hablado de exclusión digital y lo estamos viendo. ¿Qué va a pasar si no somos capaces de poner algo de seguridad en esta transformación tan veloz que se va a sumar al descalabro de la primera transformación digital, ¿vale? Y en eso voy a centrar un poco mi ponencia, que como os decía va a ser muy cortita. La literatura habla en el sector público de una revolución silenciosa. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que la IA ha entrado como elefante por cacharrería en todo lo que es el mercado y a las empresas. Se habla de incremento de la productividad, de sustitución del hombre por la máquina, se habla de los grandes efectos que va a tener en el sector privado, pero se habla poco del choque en el sector público y yo voy a resaltar lo que va a suponer en 3 dimensiones, las 3 dimensiones fundamentales en las que la IA va a atacar al sector público. En primer lugar, evidentemente en la relación de Estado-ciudadanía. La inteligencia artificial va a permitir redefinir los modelos de relación con el ciudadano desde diferentes puntos de vista. Uno,
afinando mejor los servicios que prestar, consumimos datos masivos que nos permiten identificar mejor las necesidades de la gente, de los territorios, y al mismo tiempo quiero pensar que liberaremos el trabajo del hombre para que ese funcionario con más tiempo de calidad se lo pueda prestar a la ciudadanía en una atención responsable. Digamos que trascenderemos de ese trabajo rutinario para hacer una atención de calidad a las personas. En segundo lugar, trae una obligación institucional de reforzamiento de sus capacidades, porque así como la administración electrónica tuvimos mucho tiempo para capacitarnos y entrenarnos en destrezas digitales, la inteligencia artificial estáis viendo que de día a día salen nuevos modelos, nuevas tecnologías y al final la intensidad en términos de capacitación institucional es enorme, de los políticos, de los técnicos, de los responsables y de las propias instituciones. Y por último, se abre una brecha en términos de legitimidad y de corresponsabilidad en la gobernanza. ¿Por qué? Porque antes tú hablabas con personas, te relacionabas con personas, habían políticos, habían técnicos, pero empezamos a intermediar con máquinas, se pone en solfa el papel de las instituciones, la transparencia de las instituciones, la toma de decisiones algorítmica, y eso de alguna forma altera las reglas de juego en términos de credibilidad institucional. En definitiva, esas tres dimensiones se ven afectadas de forma silenciosa, si queréis decirlo así, por el impacto de la administración de la inteligencia artificial. Y eso supone una gran paradoja en el mundo local. ¿Por qué? Porque acordaos de aquel famoso principio de subsidiariedad de la Carta Europea de Administración Local, las entidades que más cercanas son a la ciudadanía son las que mejores servicios pueden prestar. Sí, pero en el ámbito de la administración electrónica y de la inteligencia artificial somos las más desfavorecidas. Por lo tanto, se produce lo que también ha hablado la literatura de una simetría en términos de innovación. Luego lo veremos. Potenciales de la administración local: cercanía con el ciudadano, conocimiento del terreno, capacidad para personalizar las necesidades del individuo y la agilidad, en definitiva, por nuestro tamaño. Pero confrontamos esas ventajas a unas grandes barreras. No tenemos músculo, no solemos tener mucha gente, no solemos tener mucho dinero, no atraemos al mejor talento en términos de ciencia de datos, política de datos, y sobre todo que los marcos normativos no nos benefician. A mí se me aplica exactamente una norma a un ayuntamiento de Zorita con 200 habitantes que al ayuntamiento de Madrid. Y eso es tremendamente injusto en términos de gestión. Esto, como os decía, supone lo que la literatura ha venido a llamar un dilema de la innovación asimétrica. Es decir, volvemos a la dinámica de diferentes velocidades en función de las organizaciones. Corremos el peligro a que los grandes empiecen a incorporar inteligencia artificial en sus procesos, empiecen a liberar a sus funcionarios de tareas repetitivas, empiecen a innovar en términos tecnológicos y una gran parte del territorio genera una gran fractura donde, si no somos capaces de incorporar esa tecnología, se queden descolgados. Disparidad de recursos, como os decía, fragmentación en el territorio por la ausencia de esas capacidades y una desigualdad que ya es acumulada. Digamos que ya había una especie de brecha digital prácticamente desde los años 2000, y ahora incorporamos una nueva capa de tecnología y de innovación, porque al final esa tecnología incorpora novedades que podemos acumular en términos de desigualdad a las anteriores. Bueno, una frase que siempre dejo clara: esa acumulación de brechas digitales lo que produce en términos territoriales es una descompensación, una fractura de la cohesión territorial. Y eso es fácil de ver desde un gobierno supramunicipal, donde mapeamos el territorio por encima de nuestras necesidades. Lógicamente, una institución que tiene su negocio y no proyecta sus actividades sobre el territorio o sobre más partes del territorio no les es interesante, pero las diputaciones provinciales y el resto de gobiernos intermedios debemos canalizar nuestra actividad a la equidad en el territorio. Y esa es nuestra gran obligación. Ahora acumulamos
de alguna forma, una doble brecha. Administración electrónica, lo decía Maite, hay aún ayuntamientos que no digitalizan papeles, que no tienen sede y que van a pedales. Pues incorpórale a esos ayuntamientos un chatbot. Veremos el caos que se puede generar, ¿vale? Esa brecha, esa nueva brecha algorítmica que ya hemos empezado a detectar, de alguna forma, está generando muchas disparidades en el territorio. En primer lugar, porque esos territorios desfavorecidos no están siendo capaces de utilizar sistemas de inteligencia artificial para para movilizar grandes cantidades de recursos y extraer información de calidad. Para comprender esos grandes análisis con modelos de procesamiento de datos, para, de alguna forma, auditar los servicios públicos y saber en qué medida están fallando. Y, por último, para, en última instancia, adaptarse a una tecnología que, por otro lado, se convierte en una commodity. A partir de ahora, ya parece que cuando entras a una página web institucional y no te atiende un chatbot o no puedes desplegar un asistente conversacional, parece que son webs del siglo XIX. No, perdona, que son webs súper buenas. Lo que pasa es que no están en ese hype o en esa ola de esa nueva tendencia de la inteligencia artificial. Lo que sucede es que las sociedades de fuera, a diferencia de lo que os decía antes, que no nos llamaban como locos pidiendo sedes electrónicas, sí que parece que están exigiéndonos inteligencia artificial para todo. Digamos que tiene este efecto halo que nos está perjudicando. Riesgos de la brecha algorítmica. Y prometo que voy acabando. Una gran dependencia tecnológica por esa descompensación. Ya hay muchas administraciones dependientes tecnológicamente de grandes players en el ámbito de administración electrónica. Ahora vienen las empresas a vendernos el chatbot, a vendernos el cuadro de mando, a vendernos un aumento de la productividad del 15% si metes este proceso automatizado. Desigualdad de servicios, aquellos que se retroalimentan o vitaminan con inteligencia artificial, da la sensación que van a ir más rápidos, van a ser más ágiles, más eficientes, van a ir con una diana, y aquellos que no pueden, no. Y por último, como os decía, un déficit democrático, quizá a nivel macro, pero no olvidemos que la toma de decisiones algorítmicas desdibuja el papel de las instituciones en términos de legitimidad institucional. Y eso, yo no sé si estamos preparados todavía para fiar o hacer una delegación cognitiva en máquinas que tomen decisiones para nosotros si no somos capaces de explicar qué hay al otro lado de la máquina, ¿no? Por así decirlo. Por eso, y acabando un poco con el relato de las diputaciones, para nosotros ya lo era entonces, ahora todavía más, en términos estratégicos, nuestra primera frontera es luchar precisamente para evitar esa brecha algorítmica, brecha digital, esa brecha de dos velocidades. ¿Cómo? Invirtiendo en capacitación, formación, como queráis llamarlo, independientemente de que es una necesidad, también es un imperativo legal conforme al artículo 4, 5, no me acuerdo, del RIA, desde el día 2 de agosto del 2024. Dos, por nuestra capilaridad y nuestra capacidad de tejer redes tecnológicas, desplegando tecnología en el territorio. Tres, estableciendo modelos de gobernanza que den fortalece el sistema y, sobre todo, credibilidad a esos pequeños ayuntamientos que, queriendo abordar la tecnología, les es complicado identificar todas las variables. Y, por último, lo que decía Dani, ¿no? Esa cooperación interinstitucional, ¿no? Yo me he pasado esta mañana preguntando, María Jesús también, oye, ¿quién es el responsable en Diputación de Valencia de temas de IA, Consellería, en el Estado? Es decir, hay que crear un networking de inteligencia artificial, como ya lo teníamos y lo hemos hecho en otras grandes áreas de gobierno, háblese de participación, háblese de administración electrónica y otros elementos. Bueno, ahí tenéis algo de literatura. ¿Qué hemos hecho desde Diputación de Castellón? Y voy terminando. Un proyecto desde la humildad que se llama Proyecto Provincia, que es simplemente una hoja que hemos llamado hoja de ruta estructurada para el desarrollo de una estrategia provincial de inteligencia artificial en la provincia de Castellón. dipcas.es/IA, más sencillo imposible. Y esta es la esencia. Afianzar posiciones consistentes, ofreciendo seguridad en el desarrollo y certidumbre en la aplicación. ¿Por qué? Porque desde Castellón ya llevamos, desde prácticamente 2013, desarrollando políticas de administración electrónica con una vocación muy paternalista. Nosotros somos una diputación que nos creemos el papel intrínseco de ofrecerle todo a los ayuntamientos. Desde ese punto de vista,
la nueva capa de inteligencia artificial va a venir a incorporar nuevas inteligencias y nuevas virtudes a todo un proceso de transformación integral, pero para todo el territorio. Pero no vamos a desplegarlo por un tema de modas, no vamos a desplegarlo por un tema de demanda vehemente, sino cuando nos demos cuenta que podemos ofrecer una seguridad en todo el servicio y, sobre todo, certidumbre en las diferentes aplicaciones. Hay un plan de 6 fases. Ahora, durante este mes, el día 23 concretamente, aprobaremos la fase 2, la parte de la definición de la estrategia. En enero empezamos con la parte de capacitación, a pesar de que ya hemos hecho formación. La parte del marco normativo será para marzo, política interna, evitar el famoso Shadow ID, bueno, todo lo que es la regulación y el marco jurídico, aterrizando las prescripciones del RIA. La fase 5 para verano es todo lo que tiene que ver con el despliegue de la arquitectura tecnológica, sobre todo la parte de ciber, por las explicaciones que tiene en temas de seguridad de la información. Y por último, en septiembre trabajaremos el pilar social, porque nos hemos dado cuenta que al final, si todo lo centramos en un ámbito estrictamente tecnológico, la parte social va a quedar descolgada y no es nuestra esencia. Al final habrá un reforzamiento de atrás para adelante para ver en qué momento el pilar social puede cohesionar todo el modelo. Acabando, sin prisa pero sin pausa. Y lo de sin prisa lo pongo un poco en interrogantes porque tenemos la prisa que nos pone la realidad. Porque al final no nos escondemos de que hay una tensión latente, pero tampoco nos podemos olvidar de que es una burbuja que puede pinchar en cualquier momento. En segundo lugar, hay que integrar la inteligencia artificial en todos nuestros procesos y en toda la cadena de producción de lo que son las instituciones, de forma ordenada, y en el caso de la Diputación de Castellón, lógicamente, para el ente matriz, pero desplegarse para nuestros ayuntamientos. Quizás seamos capaces, y no sé qué opinarán mis compañeros, de aprovechar ahora sí este hype para cambiar la cultura organizativa, porque no lo hemos conseguido con la administración electrónica. Creíamos que con modelos de transformación digital la gente empezaría a pensar en procesos, en automatizaciones, claudos de mando, indicadores. No. La gente sigue pensando como hace 40 años. Y ahora, quizá cuando la liberes de su trabajo tedioso, rutinario y que aporta tan poco valor en términos humanos, tengan capacidad de darse cuenta de que esa no era la forma de trabajar. Y quizá por ahí tengamos una oportunidad de cambiar la forma de hacer las cosas. Y por último, con relación con todo lo que he dicho, al final esto va de dar mejores servicios y mayor calidad de vida a nuestros vecinos, siempre ahondando en la cohesión territorial de nuestra provincia. Muchas gracias.